La instalación de grava o gravilla en un jardín es algo muy sencillo, tan sencillo que puedes hacerlo tú mismo sin ningún problema. Así que vamos a ver rápidamente los pasos básicos para que puedas hacerlo de forma ordenada y efectiva. El primer paso es preparar el terreno. Para decirlo fácil, si ponemos, tenemos que quitar. ¿Y qué significa esto? Pues que la grava o gravilla que vas a colocar en tu jardín va a ocupar un espacio. Y si ese espacio no existe, debes crearlo. Traduciendo al castellano, si por ejemplo quieres sustituir una zona de césped por grava decorativa para jardín, primero tienes que arrancar ese césped para que se cree ese espacio del que hablábamos y que será ocupado por la grava. Es probable que en tu jardín haya elementos que marquen los niveles máximos posibles. Me refiero a pavimentos, por ejemplo, que marcan un nivel que no vas a poder superar con el nivel de la grava, y que te van a obligar entonces a hacer hueco, arrancando césped o rebajando el nivel del terreno, quitando la tierra. No obstante, también existe la posibilidad de crear ese espacio colocando borduras de jardín. Existen muchos tipos de borduras y de materiales muy diferentes, desde lo más simples, unas piedras en línea, hasta borduras para jardín de acero corten, que adquieren un aspecto oxidado muy decorativo, pasando por plástico, aluminio, madera, etc. Esta opción será válida o no, dependiendo del caso concreto de tu jardín y del acabado final deseado. En nuestro blog puedes encontrar más información sobre estas borduras para jardín. Incluso te dejo en la descripción del vídeo y en las etiquetas enlaces a otros vídeos que tenemos donde hablamos sobre las dos borduras de plástico más habituales. El grosor o capa de grava que debes colocar va a depender del tamaño de esa grava. Para gravas o gravillas de granulometría muy pequeña, incluso con 3 centímetros de grosor puede ser suficiente. Sin embargo, para gravas grandes es necesario calcular un mayor grosor de la capa a aportar para conseguir cubrir bien el área. Como regla muy general, te aconsejamos una capa de entre 5 y 10 centímetros. Nosotros, por ejemplo, para gravillas de tamaño medio, de 2 a 4 centímetros, calculamos siempre una capa de 7 centímetros en nuestras instalaciones. Si por el motivo que sea tienes mucho grosor libre para rellenar con grava, recuerda que la tierra es mucho más barata que la grava, por lo que debes utilizar tierra para rellenar o aplanar el terreno hasta donde te interese y simplemente la grava que ocupe el espacio final. La grava o gravilla se vende por metro cúbico o por kilos, fundamentalmente. Bueno, también en sacos por litros, pero 1000 litros es un metro cúbico, por lo que la conversión es muy sencilla. Si quieres calcular la cantidad de grava o gravilla que necesitas en metros cúbicos, es muy sencillo. Simplemente multiplica los metros cuadrados del área que quieres cubrir por los centímetros de grosor de capa que quieres aportar. Por ejemplo, si tienes un área de 10 metros por 10 metros, tenemos que son 100 metros cuadrados. Y si quieres colocar una capa de 7 centímetros, tenemos que te hacen falta 7 metros cúbicos, o sea, 100 por 0,07 es igual a 7 o 7000 litros, que es lo mismo. La gravilla se puede comprar también en Big Bag, que son unos sacos muy grandes, generalmente de color blanco, y que se tienen que mover con grúa. Cuidado porque un error muy generalizado es considerar que un saco Big Bag es igual que un metro cúbico. Sin embargo, estos sacos tienen solo una capacidad de 0,75 metros cúbicos, o 0,8 metros cúbicos a lo sumo si están muy llenos. Tenlo en cuenta para no caer en el error y que luego te falte grava. Pero si quieres comprar la grava o gravilla por kilos, el tema se complica un poco, a la hora de calcular la cantidad necesaria. Va a depender de lo que pese la gravilla, ya que no todas pesan lo mismo, como por ejemplo la gravilla volcánica es mucho menos pesada que la gravilla de mármol o marmolina. De todos modos, salvo el ejemplo de la gravilla volcánica u otros similares, en general las gravas tienen pesos parecidos, y por eso te dejo aquí una tabla orientativa que te puede servir de ayuda si quieres calcular la gravilla necesaria por kilos o toneladas. También encontrarás esta tabla en el artículo del blog que contiene este vídeo. Muy bien, pues ya tenemos preparado el terreno y sabemos qué cantidad de grava o gravilla necesitamos. Ahora ya solo queda decidir el tipo de gravilla. Eso ya va a depender de tu gusto personal o del diseño que hayas pensado. Ahí ya entramos en el maravilloso mundo de la imaginación y del diseño y lo dejo en tus manos. Solo te aconsejo que siempre que sea posible, por las características de la instalación, juegues. No solo juegues con los colores, sino también con los tamaños e incluso con las texturas, como en alguno de estos ejemplos que te enseño. Ya inmersos en la instalación propiamente dicha y después de haber preparado el terreno, debes asegurarte de que las malas hierbas vayan a estar lo más controladas posibles. Primero debes saldar el terreno con un herbicida total, si tienes malas hierbas en el terreno, y después debes intentar reducir su aparición al máximo en el futuro, y eso se consigue colocando encima de la tierra y debajo de la gravilla una malla antihierbas.
Esta malla antihierbas está perforada para que el agua la pueda atravesar, por lo que en alguna ocasión alguna mala hierba se cuela y aparece, pero reduce muchísimo la aparición de malas hierbas y por eso te aconsejo sin duda utilizarla para conseguir que el área de grava no tenga prácticamente mantenimiento. La malla antihierbas se corta fácilmente con unas tijeras según la forma que sea necesaria. Si vas a colocar la gravilla inmediatamente después, no necesitas nada para fijarla. La propia grava con su peso bastará. Pero si quieres colocar primero la malla antihierbas y, por ejemplo, otro día la gravilla, entonces sí que tendrás que fijar la malla al suelo para que no se la lleve el viento. Puedes hacerlo con piedras u otros elementos pesados o también con unos pins de sujeción especialmente diseñados para esta función. Dependiendo del tipo de instalación o diseño que quieres, quizás te puede interesar plantar plantas en medio de la gravilla o en un lateral o esquina o incluso plantar un árbol o varios. Todo va a depender de tus intereses y deseos. Si este es tu caso, antes de colocar la malla antihierbas debes plantar las plantas y asegurarte de dotarlas de un sistema de riego por goteo. Si para regarla vas a usar un tubo de goteo con los goteros ya integrados, te recomendamos que coloques este tubo encima de la malla antihierbas para que puedas revisarlo o repararlo si es necesario en un futuro. Y si vas a utilizar goteros independientes, te recomendamos que queden vistos en la superficie para igualmente poder revisarlos periódicamente y así asegurarte de que funcionen cuando hagas las revisiones del sistema de riego. Si en el lugar donde vas a colocar la gravilla hay, por ejemplo, algún árbol y antes había césped, este árbol está muy acostumbrado a tener todo el agua que necesitaba, por lo que debes asegurarte de dotarlo de riego cuando cambies el césped por grava, aunque se trate de un árbol o arbusto que hayas visto que aguanta sin riego en tu zona. Esto es porque el árbol lleva mucho tiempo siendo bien regado y no es capaz de pasar de un día para otro, como aquel que dice, y sin ninguna fase de adaptación, del blanco al negro, es decir, de ser regado a no ser regado. Tenlo en cuenta porque aunque sea una especie resistente, el tuyo en concreto podría morir, te lo digo por experiencia. Pues el último paso es el más sencillo, aunque el más pesado, nunca mejor dicho. Solo tienes que colocar la gravilla según hayas planeado, porque ya has superado todos los pasos previos. Como las gravas pesan, es un trabajo que requiere esfuerzo físico, y la mejor recomendación que te puedo dar es que te lo tomes con calma, poco a poco, para no hacerte daño en la espalda. Ya sabes que lo que no puedas hacer hoy, ya lo harás mañana, pero lo importante es la salud. Y si te has marcado un gran proyecto, ya sabes, divídelo en varios y más pequeños proyectos y ve ejecutándolos poco a poco de forma individual, que al final conseguirás tu objetivo global. Muchas gracias. Si te gustó el vídeo puedes apoyarnos con tu me gusta y compartirlo en las redes sociales. Muchas gracias.